Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Aspereando. Mi nombre es David. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis preguntado mucho sobre él y que además hay mucho interés, que es normal, que es como fue mi infancia, ¿vale? Ya os comenté que íbamos a empezar a hablar del tema en el vídeo anterior. La idea es hacerlo en varios capítulos. ¿Por qué? Porque la infancia es la infancia y cualquier periodo vital de un ser humano es complejo y es mejor que lo vayamos hablando los temas de una forma más o menos organizada y que no sea hecho una especie de batiburrillo que al final, en vez de coger y explicaros las cosas para que las podáis entender, pues os voy a generar mucho más dudas y al final va a ser un caos. Entonces la idea es hacerlo de forma organizada. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una cosa que es de las más evidentes que tenemos los autistas, que son las estereotipias, ¿vale? Estereotipia, la primera vez que lo escuché fue hace 5 años, ¿vale? Me lo dijo mi hermana y era la primera vez que yo escuché ese palabra, ¿vale? Y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y qué es una estereotipia? Bueno, pues una estereotipia son una serie de tics, ¿vale? Que tenemos los autistas para autorregularnos, ¿vale? Cuando, por ejemplo, tenemos un sobreestímulo. Normalmente pues un sobreestímulo de tipo nervioso, por estrés, por cansancio, por hipersensibilidad, ¿vale? O porque ocurre algo que te excita mucho porque te gusta, ¿vale? Este tipo de cosas. Eso es una estereotipia. Yo de todos modos os voy a dejar en la descripción del vídeo un pequeño enlace a la Wikipedia, ¿de acuerdo? Y la descripción, ¿vale? De todos modos os recomiendo que si queréis más información, mucho más detallada, más extensa, vayáis por otras vías. Pero bueno, es una forma ya sencilla de que podáis ir sabiendo de qué estamos hablando, ¿vale? Y más lo que yo os vaya a explicar ahora, pues lo comprenderéis mejor, ¿vale? Como estaba comentando, la estereotipia es algo que tenemos los autistas, ¿vale? Las personas que estamos dentro del espectro autista, porque lo que hacemos es regularnos, ¿vale? Como he dicho antes, son tics, pero hay personas que pueden tener tics y no ser autistas, ¿de acuerdo? Esto es importante. Tenemos que tener en cuenta que es uno de los muchos ítems que los profesionales tienen en cuenta de cara a determinar si una persona está dentro del espectro o no está dentro del espectro, ¿vale? Por lo tanto, simplemente tener en cuenta eso, porque vuestro hijo o vuestra hija haga así, no significa que sea autista, o que cuando esté viendo una película salte, tampoco, ¿vale? Simplemente que se ha excitado, se ha emocionado y pum, ha pegado un brinco. Es la conjunción de las estereotipias con otras muchas cosas que luego en los siguientes capítulos voy a ir comentando, es lo que va a llevar a la conclusión de que ese niño o esa niña está dentro del espectro autista, ¿vale? Pero es una de muchas cosas, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque sé que hay personas que están pues, muy preocupadas por este tema y son sus hijos y es normal. Pero esto es mejor tratarlo de una forma normal y tranquila, ¿vale? Y hacerlo de la forma más racional y menos emocional posible, porque en el sentido de que esto, si se diagnostica mal, puede ser un estigma para la persona, ¿de acuerdo? Que muchas veces no caemos en eso. Cuando a ti te ponen una etiqueta, esa etiqueta puede llegar a ser estigmática, ¿vale? Aunque se haya puesto esa etiqueta con toda la buena intención del mundo, ¿vale? Así que bueno, no me enrollo más con este preámbulo largo y prolongado y vamos a hablar de la parte que queréis saber, ¿no? Cómo fue mi infancia. Bueno, voy empezando de una en una, porque estereotipias he tenido yo y tengo unas cuantas, ¿vale? Voy a empezar con las que aún sigo manteniendo, ¿de acuerdo? Bien, esto, que os lo he hecho como ejemplo. Esto lo hago cuando estoy nervioso, ¿vale? Cuando estoy muy nervioso, lo simultaneo con esto, ¿vale? Esto cuando era pequeño no os podéis ni imaginar la de veces que lo hacía. Es decir, con la edad he ido cogiendo autocontrol. Por lo tanto, esto lo hago cuando estoy muy nervioso, ¿vale? Otra que hacía, y que tengo una variante nueva, cuando eres adulto ya vas buscando variantes que sean menos evidentes. Esta, ¿vale? El suelo y yo éramos íntimos amigos, por lo tanto mi estado natural hasta los 11 años era estar en el suelo. Yo hacía los deberes hasta en el suelo. Nunca he sido chico,
mido 1,83 m. Así que imaginaos un bigardo de 12 años, de 1,70 m, tirado en el salón de casa haciendo esto sentado delante de la tele mientras veía una peli, ¿vale? O haciendo los deberes tumbados, ¿de acuerdo? Bien, estos serían, este que estoy comentando es uno de los que yo sigo haciendo, pero ¿dónde lo hago? Curioso, en las colas. Cuando yo estoy esperando, yo qué sé, en una panadería, la cola de cualquier organismo oficial, ya no hay colas porque casi todo lo hacemos online, pero cuando te imagínate que vas a, yo qué sé, al SEPE para negociar el paro y estás en la cola. Bueno, pues yo hago esto, con su variante derecha-izquierda, ¿vale? Bien, lo hago sin darme cuenta. Cuando me di cuenta lo paro. Pero esto lo haces sin darte cuenta. Es una forma de regularte. ¿Por qué? Porque estás esperando, ¿vale? Otras cosillas que yo suelo hacer. Esto, que ya me habéis visto en algún vídeo hacerlo. Esto porque estoy un poco nervioso, ¿vale? Otra estereotipia que yo sigo manteniendo. Y esta, cuando compartes mesa de trabajo, es una gran faena para el compañero, ¿vale? Empieza a mover la pierna. Normalmente la pierna derecha. Soy diestro hasta para la parte de las piernas, ¿no? Entonces empiezas pam, 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 ¿no? Empiezas a hacer pam, 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 pam. No sé si se escuchará en el vídeo, pero yo estoy ahí moviendo la pierna, ¿vale? Bueno, pues vosotros imaginaros esto en un trabajo en el que se genera mucho estrés, como el último que he tenido, y mi pobre compañero Tony, el pobre mío, diciéndome, David, estate quieto, que me están moviendo la mesa. Claro, porque compartía la mesa con 5 compañeros más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacía yo, que esto es una variante, la de mover la pierna, que también la hacía cuando era pequeño, es la de tamborilear en la mesa, ¿vale? Ponga a tamborilear, bien. Entre el meneo y el tamborileo, pues había gente que se conformaba con el tamborileo. Entonces lo hago, voy tamborileando, no me di cuenta, estoy tamborileando, pam, 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 y alguna compañera, algún compañero te dice, tío, me estás volviendo loco. Entonces tengo que empezar a tamborilear en el respaldo de la silla, ¿vale? Bien. O sea, como digo, son variantes de cosas que hacía de pequeño, ¿vale? Ahora voy con otras cosas que hacía de pequeño, que por suerte ya no hago, ¿vale? Una que hacía, pues, como mi sobrino, me pegaba unas caminatas bastante simpáticas. No llegaba a pegarme las caminatas que se pega mi sobrino, pero yo me pegaba unas caminatas bastante simpáticas, ¿de acuerdo? Para andar, para arriba abajo en el piso, ¿eh? Otra cosa que hacía, ¿vale? Y que ya no hago, es dar saltos. O sea, imaginaos esa escena de Karate Kid, la primera, ¿vale? Ya tengo una edad, ¿vale? Videoclub, vídeo comunitario, ya sabes, esa época, ¿no? 80, 90, bueno, pues imaginaros ese Karate Kid, ese chaval, ese Laruso que va a hacer el golpe de la grulla, ¿vale? Sí, el tío, y le pega la patada al rubio, al malo, ¿vale? Bueno, pues en mi casa se tradujo en bote del niño junto con mi hermana mediana, que bueno, que imitaba al petardo de su hermano, y entonces los dos pegando botes, ¿no? O cuando Rocky por fin vence a Apollo Creed, ¿no? Pues bote que te crió, y gritos y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, eso lo hacía cuando me excitaba mucho. Esto tiene una pequeña variante que me ocurre cuando de vez en cuando juego a videojuegos, no mucho, lo dosifico mucho, pero de vez en cuando juego a videojuegos. Entonces, hay momentos en el que consigues matar al jefe, has ganado la batalla, has pasado un nivel. Bueno, pues, hombre, yo no pego un bote cuando era chico, pero esto y mover las piernas me sale solo, ¿vale? Es como, Dios, lo he logrado, ¿de acuerdo? El hecho de que tú hagas esta estereotipia, como he dicho, es para regularte. Lo que está haciendo tu cerebro es buscar una vía de escape, ¿vale? A esa sobreestimulación emocional que has tenido, ¿vale? Como os he dicho al principio del vídeo, que tú hagas estas estereotipias no significa que seas autista, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de trastornos, o simplemente puede ser una fase, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que ir viendo muchos más síntomas, ¿vale? Que yo os voy a ir comentando vídeo a vídeo, ¿de acuerdo? Pero esto es lo más evidente, esto es lo que vais a ver, ¿vale? Por ejemplo, como el tema del habla.
hay muchas personas que estamos dentro del espectro autista que en una fase inicial, ¿vale? En una fase inicial de nuestra infancia, hemos tenido problemas para hablar. Hablamos nuestro idioma. Yo, por ejemplo, hablaba mi idioma. Yo hablaba el davidés. Entonces, claro, yo estaba hablando. El que estaba enfrente no me entendía ni jota de lo que yo estaba diciendo, pero yo estaba diciendo algo. Al menos, para mí estaba diciendo algo. ¿De acuerdo? Al final aprendemos a hablar. Tened en cuenta que yo vengo de una época en la que la psicología y la psiquiatría no estaban ni tan avanzadas ni tan humanizadas en algunos aspectos como está ahora, ¿vale? Luego haré un vídeo explicando una de las consecuencias de que estuviera eso así a nivel vital mío, ¿de acuerdo? Que lo relacionaré también con todo el tema del bullying y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vosotros tened en cuenta eso. Los autistas adultos que somos ahora, la mayoría hemos tenido que aprender a las bravas. Si somos supervivientes. Yo al final aprendí a hablar. Me busqué las triquiñuelas. ¿Qué triquiñuela? Sincera y honestamente, yo tenía 3 o 4 años. No me preguntéis qué triquiñuela. Eso lo puede decir un especialista. Yo, por desgracia, no. Yo sé que al final aprendí a hablar. Sé que al final empecé a aprender a regular mis tics, a hacer que mis estereotipias no fueran tan evidentes. Por ejemplo, hay una estereotipia que a mí me pasa, pero que más o menos tengo medianamente controlada, que es la repetición de una frase, ¿vale? Eso al principio, cuando era la infancia, ¿vale? Por eso la he dejado para el final, porque esto requiere una explicación un poquillo más larga. Cuando era infancia me pasaba. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando eres un niño, que repitas mucho una frase no pasa nada, pero cuando empiezas a ser adolescente, adulto, sí. Entonces yo lo que he aprendido es a decir esa frase en mi cabeza, no verbalizarla. Y puede ser una chorrada, pero de verdad, frases totalmente tontas, ¿vale? No sé, hago alguna que me acuerde ahora. Llevo una época en la que no estoy teniendo ese problema, ¿vale? Una temporadita de varios... Pero a lo mejor es una frase de una película, o algo que dices en una conversación y por lo que sea se te queda aquí. Es como cuando se te queda una canción que se te mete y estás todo el puñetero día escuchando esa canción, algo parecido. Entonces, en mi caso, lo que hago es que cuando viene esa frase yo no la verbalizo, por lo tanto tú no te estás dando cuenta de que me está dando ahí el tic. El tic lo tengo interior, ¿vale? Normalmente cuando me viene cuando estoy pensando en algo negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace mi cerebro? Dice, no, espérate, por aquí no. Y hace clan. Y me mete la frase para que me regule. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas son cosas que van unidas a nosotros que tenemos el espectro. Los tics que yo estoy comentando, las estereotipias que yo estoy comentando, son las mías, ¿vale? No tienen por qué ser las mismas que tengan vuestros hijos, vuestras hijas, o vuestro sobrino, o cualquier niño o niña que conozcáis que tenga autismo o que pueda tenerlo, ¿no? Entonces, es importante simplemente que lo tengáis en cuenta. Yo, pues nada, cortarme las manos, pegar botes, estar en el suelo, que vamos, yo iba para chino, pues andar de un lado para otro, pegarte cabezazos contra la pared, que eso también lo hacía, ¿vale? Eso fue además una de todas bastante graciosa, que me pasó en quinto de G. Yo tenía un profesor que me caía mal, ¿vale? Como buen autista, eres cabezón. O sea, los autistas somos bastante cabezones y muy obstinados. Y hablamos muchas veces con una prepotencia con la que no deberíamos hablar muchas veces, porque tampoco estamos en posesión de la verdad absoluta. Y como percibimos las cosas de una manera diferente, pues hay veces que eso nos hace ser tan obtusos, ¿no? Entonces, cuando a mí me castigaba, porque claro, estamos hablando de los 80. En los 80 todavía se castigaba a los alumnos. Hombre, no te cogían ni te daban con una regla en el culo, pero castigarte te castigaba, por supuesto. Entonces este hombre, ¿qué hacía? Como yo la liaba en clase, me cogía y me castigaba en el pasillo mirando a la pared. ¿Y yo qué hacía? Darme cabezazo. ¿Por qué? Porque era una forma de regularme. Hacía pum, 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 contra el tabique. Y luego llegaba aquí con un maratón, mi madre diciendo, pero este niño qué hace, ¿vale? Y en reuniones con el profesor y este tipo de cosas, ¿no? Fui un niño complicado en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, como digo,
El tema es el siguiente. No asumáis que el hecho de que una persona tenga estereotipia, o mejor dicho, tics, porque no sabes si son estereotipias, las estereotipias se refieren a las personas que están dentro del espectro autista, no significa que lo sean, ¿vale? Como siempre digo en los vídeos, ir a los especialistas. Ellos son los que os van a decir si realmente ese niño, esa niña, está dentro del espectro, ¿de acuerdo? Pues espero haberos echado una mano con este tema, que sepáis de dónde más o menos viene, para qué nos sirve, ¿de acuerdo? En el siguiente vídeo vamos a seguir hablando de todo el tema de la infancia, concretamente pues de la tendencia que tenía a aislarme, ¿de acuerdo? Y de todo lo relacionado con los sobreestímulos que a día de hoy como adulto me siguen molestando, ¿de acuerdo? Ya, como digo, dedicaremos un vídeo sobre ese tema. Si tenéis curiosidad sobre el tema de estereotipias y queréis que os amplíe más el tema, o tenéis consultas que hacer, no lo dudéis, hacedlo en comentarios. Y por supuesto, dale siempre al me gusta, por favor, a los que os haya gustado. A los que no os haya gustado, pues no le deis al me gusta. Y compartirlo, ¿de acuerdo? Muchas gracias por todo y nada, un abrazo, como siempre. Hasta luego.